¿cómo están? Buenas tardes. Bendecidos. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Nos ha dado un día más, que como congregación lo estamos aprovechando. Venimos a decirle que lo amamos, lo necesitamos. ¿Cuántos están agradecidos de que tenemos a un Dios fiel? Todos, ¿verdad que sí? Bueno, antes de entrar en materia, mis hermanos, quisiera decirle a las personas que por primera vez nos visitan que se pueden poner de pie. Queremos conocerles, queremos escuchar su nombre. Hermanos, por favor, se pueden poner de pie los que están visitándonos por primera vez. Queremos escuchar su nombre, por favorcito. Irene Neri. José Márquez. Eric Márquez. Y tenemos también allá atrás Fulmencio. Son de, bueno, sé que Fulmencio es del estado de Morelos, México también. ¿Ustedes originarios del estado de Morelos, no? Oh, qué bien. No se sienten, por favor. Quiero que la iglesia le dé un aplauso al Señor Jesús por la vida de estas personas. Este es caso de oración, su casa, pueden sentarse. Ya lo mencionó nuestro hermano Lalo. Tenemos los estudios bíblicos los jueves a las 7 de la noche, las 7 p.m. Los baños están aquí enseguidita para las personas que vinieron hoy. Bueno, los niños están en buenas manos. Agüitas allá atrás, si desean algo, ¿verdad? Ahí están los servidores de camisa blanca, por favorcito. Y bueno, antes de entrar en materia, quiero decirles que hemos dado seguimiento. Ese es el tema 16. Esta es la entrega, la predicación número 16. Un tema interesante. Yo no sé a cuántos les ha beneficiado. ¿Cuántos están edificando? ¿A cuántos nos ha hablado el Señor de una manera especial en estos 16 temas? ¿Saben cuál es el tema todos? ¿Verdad que sí? Ya lo tienen, pero hasta soñando, ¿verdad? Hasta soñando lo adivina. ¿Cómo se llama el tema? A la manera de Dios. Se los recomendamos a las personas que no los han escuchado, ¿verdad? Ahí están en línea, en YouTube, los pueden conseguir. Hoy es el tema 16 y quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 7, por favor. Hoy voy a tocar un tema que me incumbe, que me corresponde, y que muchas veces decimos, bueno, creo que Marco ya trae conmigo, creo que Marco como que me conoce o me habla al tanteo. ¿Qué pasó? Como que me tira mucho. ¿Cuántos saben que nosotros, los ministros de la palabra, los predicadores, mis hermanos, en sí, nuestro trabajo, nuestra labor no es andar investigando vidas ajenas? ¿Será que esa es la labor de un predicador de la palabra? ¿Verdad que no? ¿No? Mi trabajo es orar, prepararme para predicarles. Si sabían eso, hay prioridades pastorales. El trabajo de un ministro de la palabra del Señor es orar, pedirle la guianza al Señor de su Santo Espíritu y preparar el tema para que usted y yo nos nutramos. Esa es mi labor, mi hermano. Si a usted le habla de una manera personal y especial el Señor, déjeme le digo que haga lo que el mismo escritor a los Hebreos nos anima, ¿verdad? Si el Espíritu Santo nos habla, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Y el tema de hoy, el tema que vamos a tratar hoy, se titula Acordaos de vuestros pastores, y vamos a tener dos partes. Hoy vamos a tocar la parte 1. Dice la Escritura, si usted va conmigo al capítulo 7, dije Hebreos 13, versículo 7, por favorcito, si usted va conmigo, ponga su mirada y le voy a dar lectura, y que el Señor nos dé la gracia para entregar el tema, porque es un tema, como todos los temas esenciales, importantes. Usted y yo tenemos que nutrirnos y tenemos que tener un mejor entendimiento para saber qué es lo que Dios desea en sí, ¿verdad? Como servidores. Dice la Biblia: acordaos de vuestros pastores, que es el tema, que os hablaron la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y hay unos principios: considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, el hoy y por los siglos. Le di lectura también al versículo 8 porque tiene conexión, tiene cierta conexión
a lo que es el contexto. Pero antes de entrar al tema, quisiera yo leérselos en dos diferentes versiones. La traducción lenguaje actual dice lo siguiente, el mismo versículo: piensen en los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron en Dios, siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. Eso me gusta. La Biblia al día dice lo siguiente: acuérdense de quienes los han guiado y les han anunciado el mensaje de Dios. Piensen cuál fue el resultado de vivir como vivieron, eso a mí me agrada, e imiten su fe. Si yo les hago hoy día una pregunta, iglesia, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente cuando escucha la palabra pastor? ¿Qué es lo primero que se nos presenta en nuestro corazón, en nuestra mente? ¿Qué es lo que viene a usted en sí, personalmente hablando, cuando usted escucha la palabra pastor? Hoy día, mis hermanos, es una tremenda realidad, una triste realidad. Pero en la mayoría de personas, cuando escuchamos la palabra pastor cristiano, llegan tristezas, llegan rencores, llega odio, llega coraje, llegan resentimientos, llegan llanto. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, creo que usted y yo hemos sido partícipes de muchísimos abusos, ¿sí o no? Esa es la realidad, esa es la verdad. Pero bueno, también hay un caso diferente, es el lado, vamos a decirlo, el lado negativo, el lado positivo. Muchas veces cuando usted y yo escuchamos también la palabra pastor, también sentimos gusto, te sientes bendecido, das gracias al Señor, ¿verdad?, por la vida del ministro, no dejas de orar por ellos, tienes satisfacción en tu interior. No negamos que hay pastores que han hecho negocios, ¿verdad?, de la obra que el Señor nos encomendó, pero también hay pastores genuinos, hay pastores que verdaderamente amamos a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, mis hermanos? ¿Verdad que sí? El escritor a los Hebreos nos da una lista muy grande que usted ha leído, una lista grande de muchísimos guías espirituales que son dignos de imitar, definitivamente. Usted los conoce mejor que yo. Si lee el capítulo 11, ¿verdad?, ahí están todos los héroes de la fe, ¿verdad? Pero bueno, antes de comenzar a profundizar, echarnos un clavadito a las escrituras, vaya bien rápido conmigo ahí mismo al libro de Hebreos, nomás que al capítulo 10, voy a darle lectura a los versículos del 32 al 36. Hebreos 10, versículo 32, si usted es tan amable, dice lo siguiente para ir dándole, para ir deshebrando, ¿verdad?, el tema, y bueno, darle cierto sustento bíblico a lo que le comparto. Dice la palabra del Señor, 10:32. Pero traer a la memoria, porque acuérdense bien que abrimos con el tema, acordaos, acuérdense, pero traer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Versículo 33. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a 6 compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Wow. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. En eso nos sostenemos usted y yo como cristianos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene, ¿qué, mis hermanos? Galardón, gracias al Señor. Porque os es necesario, escuchen bien, la paciencia, para que habiendo hecho lo que a mí se me ocurre, para que habiendo hecho, a mí me gusta eso, la voluntad de Dios, que obtengamos, mis hermanos, la promesa. Porque aún un poquito, dice la palabra del Señor, y el que ha de venir, vendrá. Ese día glorioso lo esperamos con todo anhelo, y no tardará. Mas el justo, usted y yo, lavados y regenerados por la sangre del Señor Jesús, mas el justo vivirá por fe. Hace ratito leía yo en el tema de introducción
e imitad su fe. El versículo 7, ¿verdad? Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra del Señor. Mirar cuál fue, dice la Escritura, cuál fue el resultado, porque ¿cuántos saben que siempre hay un resultado de lo que hacemos? Hay un objetivo, ¿verdad que sí? Dígase malo, dígase bueno, siempre hay un resultado. Mirar cuál fue el resultado, dice las Escrituras, e imitad su fe. Vamos a profundizar un poquitito. Si usted regresen por favor al capítulo 13, si usted si lee, ¿verdad?, con entendimiento y es muy observador, se va a dar cuenta de principios que vamos a extraer. Dice la palabra del Señor como primer principio, acordaos, capítulo 13, versículo 7, acordaos. Por eso les comentaba yo, ¿qué es lo que viene en ti? ¿Qué es lo que viene a la memoria en tu corazón cuando la Escritura nos dice acordaos? Esa palabra acordaos del griego nemoneo, un poquito difícil para mi lengua, nemoneo, significa ejercer memoria, significa repasar, es decir, acordarse. También tiene un sinónimo, la palabra nemoneo, es una palabra griega neme, que significa un recuerdo. ¿Cuántos saben que muchas veces se nos olvidan muchas cosas, mis hermanos? Miren, hay personas que se les olvida cuál es el cumpleaños de la esposa y llegan y la esposa ya está bien lista en casita, vamos, hoy es mi cumpleaños y pues mi amado sin duda va a llegar, ¿verdad?, con flores en la mano, yo no sé, va a llegar con un presente, yo no sé, ¿verdad? Pero y de repente, mis hermanos, yo no sé qué pasó, se nos olvida. Y llegas con una cara que hasta el perro se esconde, ¿verdad que sí? ¿Sí o no se nos olvida, mis hermanos? Muchas veces se nos da, somos seres humanos, especialmente cuando llegan a cierta edad, ¿a poco no? Es parte de nuestra insuficiente humanidad, mis hermanos. El pecado arruinó, en este caso, la perpetuidad. Pero bueno, el Señor Cristo Jesús vino, borró eso, ¿verdad?, en la lista de deudas que teníamos usted y yo según Colosenses 2, y ahora vamos a la presencia de Él, limpios como iglesia. Pero se nos olvidan, ¿sí o no, mis hermanos? Déjenme les digo que este principio, si usted tiene Biblia con título, el principio de esta parte número 13, se considera como un deber cristiano. Tienen que estar de acuerdo conmigo, por ahí hay muchas Biblias, especialmente, ¿verdad?, las Biblias de estudio. Son deberes cristianos, mis hermanos, entre muchos otros. Acordaos. Si se acuerdan, no tienen que ir ahí. Esta palabra acordados nos va a dar un ejemplo. Si se acuerdan cuando Cristo Jesús predicaba la palabra del Señor, ahí en San Lucas capítulo 17, versículo 32, que como contexto hablaba el Señor Jesús y mencionaba una frase, ¿verdad?, daba señales de la venida de su reino. Él hablaba de los últimos tiempos. Y al final de la frase ahí, ¿verdad?, en el versículo 32 de Lucas 17, dijo una frase: acuérdense o recuérdense de lo que le sucedió a la mujer de Lot. Hay otra versión que dice acordaos, la Reina Valera dice acordaos de la mujer de Lot. Ahora yo les hago una pregunta: ¿qué es lo que viene en su mente cuando mencionan la mujer de Lot? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuántos tienen una buena, puedo decir un buen recuerdo de esa mujer? No. ¿Ah? Jovencitos, ¿cuántos están orando por una mujer como la de Job? Jóvenes, a lo mejor usted casado dice: no, hombre, pues yo ya la tengo, Marco, y wow. Bueno, tú la escogiste, lo explicaba yo hace unas semanas, tú la escogiste, así es de que divorcios, cero, mis hermanos. En un hogar cristiano, una de las palabras que no debe de existir en nuestro vocabulario cristiano genuino es no divorcio, mis hermanos. Estoy hablando de cristianos genuinos. ¿Me obliga el Señor, Marco? No te obliga, pero sí es un deber cristiano. ¿Sí o no, mis hermanos? Eso es lo que la palabra del Señor me enseña, ¿verdad? Hay muchas veces que no podemos hacer nada, pero en la soberanía del Señor, le dijo el ángel Gabriel a María, para el Señor, para Dios, dice la Biblia, nada imposible. Para usted y para mí, bueno, hasta correr 1 kilómetro se nos hace imposible, ¿verdad? Mandamos al niño mejor a tirar la basura. Para Dios no, mis hermanos. Cristo
en su soberanía, tenía en el corazón este ministerio tan, pero tan preciado, mis hermanos. Yo le doy gracias al Señor por el llamado que me hizo. Y bueno, tengo defectos, soy un ser humano, soy incapaz, todos los días lo voy a reconocer, pero tengo un anhelo por servirle cada día con más entrega, mis hermanos, al Señor, porque este trabajo, déjenme les digo, que ha sido vituperado entre el pueblo, pero déjenme les digo que los que lo tomamos con amor, con entrega y con anhelo, es algo sumamente deleitoso, mis hermanos. Es algo para mí es algo que me llena, es algo pleno, es algo único, mis hermanos. Tal vez usted diga, oye Marco, yo gano 25, 30 a la hora. No, pues me llevas, me sacas muchísimo, ¿verdad? Pero bueno, estás sirviendo con una compañía secular, gloria al Señor, tienes un trabajito. Déjame y te digo que aunque yo ganara $1 la hora aquí, mis hermanos, lo hago con todo mi amor y es el trabajo más privilegiado, manoseado. Pero vamos a ir para allá, ¿verdad? Por eso lo dividimos en 2 temas, porque es un tema vasto, ¿verdad? No lo podemos cubrir en la próxima, ya empezamos, ¿verdad? En esta próxima hora. Pero es un tema completo, mis hermanos, y yo quiero que usted y yo nos nutramos. Y les dije, ¿verdad?, que tenemos que empezar a acomodar principios, porque bueno, todos somos, hay muchas personas que somos pastores, claro que sí, pero déjenme les digo que todos los pastores genuinos tenemos que reconocer nuestro pastorado con las palabras minúsculas, mi hermano, no con mayúsculas. La palabra mayúscula solamente le pertenece, bíblicamente hablando, al pastor de pastores. Si ustedes bien rápido con la Biblia, 1 de Pedro 2, versículo 25, dice lo siguiente. 1 de Pedro 2, versículo 25 dice lo siguiente: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora os habéis vuelto, dice la palabra del Señor, al pastor y obispo de vuestras almas. Si son observadores que la palabra pastor y obispo está en mayúsculas. Dije 1 de Pedro 2:25. ¿Estamos ahí, iglesia? Eso me gusta, mis hermanos. Eso me enseña que como ministro del Señor tengo que estar sujeto, y tiene que haber un pastor por sobre usted y por sobre mí, mis hermanos, porque la cabeza del Señor, la cabeza de la iglesia, se llama Cristo. Él es el pastor y Él es obispo por excelencia de vuestra alma, mis hermanos, del alma mía y del alma suya. Cuando usted y yo reconocemos el señorío de Cristo Jesús, ¿ok? Cuando usted y yo lo reconocemos con letras mayúsculas, mis hermanos, déjenme les digo que usted y yo comenzamos a vivir las verdades de una manera más fiel, ¿ok? ¿Cuántos han sido partícipes de personas, verdad, que se han atrevido a arrebatarle el lugar al Señor Jesús? ¿Verdad que sí? Bueno, los pastores hemos sido colocados e investidos, ¿no? Nos ha dado una investidura especial, pero no para abusar, lo vamos a ir entendiendo, sino más bien, mis hermanos, para una muy buena misión. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuál es, mis hermanos? Si usted es bien rápido para la Biblia, una vez más lo voy a invitar que vaya a la primera epístola según San Pedro, capítulo 5. Le voy a dar lectura a unos versículos. San Pedro 5, la primera carta. Le voy a dar lectura al capítulo 2 al 4, por favor. 5, dice la palabra de Dios. 5, 2 al 4 dice: ¿cuál es la misión del pastorado? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, como principio número 1 ahí, ¿verdad? En esa parte dice, cuidando de ella. No por fuerza, no por paga, sino voluntariamente. Tampoco por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío, a mí eso me gusta, mis hermanos, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No te enseñores, no abuses. Esto me gusta más lo que viene, mis hermanos, sino siendo ejemplo de quién, mis hermanos, de la grey. Esa palabra, mis hermanos, esa palabra, verdad, la señalo con letras grandes, siendo ejemplo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, gloria al Señor que hay un príncipe, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Miren, mis hermanos,
Un pastor llamado y ordenado por Dios debe siempre mencionarse muy por debajo, entendiendo que tenemos, claro que tenemos una misión, ¿ok? Pero el Señor nos pone en esa área para que no se nos suman los humos, mis hermanos, porque muchísimas veces hemos abusado de la novia de una manera terrible. Yo les hago una pregunta: si usted se da cuenta que abusaron de una novia por ahí de alguien, ¿no llamaría al 911? Claro que sí, ¿a poco no? ¿O qué? ¿Va a tomar, de verdad, una fotografía o su celular y lo va a grabar y se va a hacer rico de eso? ¿Verdad que no? Claro que hay que reportar ese abuso sexual, ¿verdad que sí? Eso es lo mismo aquí en la iglesia, mi hermano. Eso es exactamente lo mismo en lo espiritual. El Señor está mirando los abusos, y hay de nosotros que estemos abusando y manoseando la novia, mis hermanos. Hace un par de meses enseñaba yo: ¿quién se va a casar con una persona que le dijeron, oye, ya te la manosearon ahí, 20 y 30? ¿Ustedes creen que Cristo Jesús venga por una mujer bien manoseada? La novia, dice la palabra del Señor, que tiene que estar pura y sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Pero bueno, se nos da muchísimo que se nos place, ¿verdad? No, pues que es que yo soy, y aquí el que manda es el de la corbata, dicen por ahí. ¿Ah? Qué terrible, mis hermanos. No es así el asunto. La palabra pastor, si usted va conmigo una vez más al capítulo con el que abrimos el tema, Hebreos 13, versículo 7, la palabra pastor, del griego poimen, ¿saben lo que significa, mis amados? En un sentido natural, según el griego, es uno que cuida manadas o rebaños, no meramente que los alimenta. Es decir, la palabra de Dios ya está aquí, yo simplemente la entrego. La palabra del Señor es viva y eficaz porque Cristo es eterno, ¿verdad? La palabra ya está aquí citada. Yo simplemente la preparo, como quien dice, en un balde, llego y se las entrego, por así metaforizarlo, ¿verdad que sí? Pero saben, mis hermanos, que Cristo enseñó un principio para pedirle precisamente al Padre por pastores. Eso ya había nacido del corazón de Dios, y Cristo mismo, estando aquí en la tierra, lo manifestó. Él dijo ahí en San Mateo 9, versículo 36, dijo lo siguiente: al ver las multitudes, usted se lo sabe mejor que yo, usted sabe más Biblia que yo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo Cristo Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies, la cosecha es mucha, mas los obreros, dice la Biblia, tristemente, pocos, como siempre. Seguimos en la misma situación de la época de Cristo Jesús. Dice el Señor: rogad pues al Señor de la mies, de las cosechas, que envíe obreros a su mies. Del mismo corazón de Cristo Jesús, mis hermanos, se manifestó. Yo no me puse aquí, hay muchas personas que sí se han atrevido a ponerse ahí. Yo oro por ellos, ¿verdad? Yo pido por misericordia por ellos, porque es algo terrible. El pastorado, entonces, mis hermanos, fue engendrado del corazón de Dios. Y vamos a ir abundando más, pero si ustedes estudiosos de la palabra del Señor, en Éxodo 25, no tienen que ir ahí, en Éxodo 25, dice la palabra del Señor que en el mismo tabernáculo que Dios ordenó que se hiciera, ¿verdad? Ahora sí que a semejanza de lo celestial. Bueno, el libro de Hebreos nos lo explica muy bien, que se estaban manejando cosas, ¿verdad? Porque eran semejanza, eran sombra de lo celestial. En Éxodo 25, de hecho, se gestó de un tipo, el pastorado, mis hermanos, el pastorado. Un pastor, dice la palabra del Señor, que no fue establecido para enredarse en asuntos de la vida. ¿Cuántos saben que muchos pastores se han enredado incluso en política? Segunda de Timoteo 2, versículo 4, dice lo siguiente. Si usted quiere ir bien rápido conmigo, yo se lo voy a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente la palabra del Señor: ninguno que milita, ninguno que guerrea. ¿Cuántos saben que tenemos una guerra espiritual, mi hermano?
pero no para atar al diablo, no para atar al diablo ni andar pisándole la cola, ¿va que no? Todos lo entendemos, ¿va que sí? Muy bien. Segunda de Timoteo 2:4, el apóstol Pablo le dice lo siguiente a Timoteo: ninguno que milita, ninguno que guerrea se enreda en los negocios de la vida. ¿Por qué no puedo enredarme en negocios de la vida bíblicamente hablando, Marco? La misma Biblia no lo responde, la segunda parte: a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Alguien me puede decir de quién está hablando? ¿Quién nos llamó, mis hermanos? ¿Quién nos tomó como guerreros espirituales? Dios, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ok. Timoteo fue un pastor de Éfeso, usted lo sabe mejor que yo. Él fue un pastor, pero fue un pastor que guerreaba, dice la palabra del Señor, de una manera legal. ¿Cuántos saben que yo también puedo guerrear de una manera ilícita? ¿Verdad que sí? Apenas estaba yo mirando una nota ahí en la internet de gente que participó. Ya otra vez les quitaron el primer lugar a muchos, mis hermanos. ¿Por qué? Ganaron, sí. Corrieron, sí. Pero corrieron ilícitamente. Otra vez el dopaje, otra vez se volvieron a meter cosas ilegales. ¿Cuántos saben que en lo espiritual muchas personas queremos correr la carrera así, mis hermanos? Metiéndonos cosas. ¿Sí o no? La Biblia dice que tenemos que guerrear, pero de una manera legal, ilícita. No le hace que nos miren al último, ¿no? Hay el Casa de Oración Minnesota, una congregación de no más de 40 o 30, es hasta la cola. Bueno, eso es lo que te enseña un ministro, no quiero ofender, pero es la realidad, un ministro ignorante de la palabra. ¿Sí o no? ¿Ah? No, mis hermanos, aquí es el enfoque, que usted y yo crezcamos espiritualmente. Los números Dios los agrega. Pero a mí me agrada, ¿verdad?, que usted y yo estamos creciendo de una manera sanita, y estamos creciendo a pasos agigantados, ¿verdad? Las familias se están restaurando, los hijos se están sujetando al Señor, ¿verdad? Usted da el mejor testimonio en el trabajo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Se acabaron los amenes? Usted da el buen testimonio en su casa, lo reciben, ¿verdad?, como el sacerdote del hogar, ¿sí o no? ¿Me equivoqué? Qué bueno, ¿verdad, Señor? ¿Cuál es la tarea entonces de un ministro de la palabra del Señor? Porque, una vez más, estoy retomando el tema. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. El escritor a los Hebreos es específico: acordaos de los que os hablaron la palabra del Señor. No me voy a adelantar. Vayan por favor conmigo bien rapidísimo, porque hay palabras que parece que no traen nada, mi hermano, pero a mí me gusta meditar en la palabra mucho, porque es la manera que yo me nutro. Efesios 4, capítulo 11, ese es prácticamente algo de lo que yo le mencionaba, algo que se gestó desde el Éxodo, capítulo 25, según la Biblia. El apóstol Pablo vino a la tierra, así como usted y yo, ¿no? Le enseña al pueblo de Éfeso, y le dice lo siguiente en el versículo 11, capítulo 4, dije, si usted está conmigo. Y él mismo constituyó, número 1, ¿verdad? A uno, primero que nada, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué, Marco Antonio? ¿Para que levanten las ofrendas y se vayan a Cancún? Bueno, te lo responde el versículo 12, te lo responde: a fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos santificados? ¿Cuántos son templos del Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios no está para que nos hagan cosquillitas. El Espíritu de Dios está por sobre todas las cosas para ¿me ayudan? Ficarnos. Ese es el ministerio del Espíritu de Dios. Si te hizo cosquillas o no, bueno, solamente tú sabes. Pero por sobre todas las cosas, la prioridad y el trabajo del Espíritu Santo de Dios es santificarnos, porque la Biblia lo dice, ¿no? Sed santos, porque nuestro Padre Celestial es. Muchísimas gracias, usted sí sabe Biblia. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: a fin de perfeccionar. ¿Hay un fin, sí o no? Sí. ¿Hay un fin? ¿Hay una finalidad? ¿Hay un propósito? Eso es lo que me agrada a mí, que yo tengo una finalidad de parte de Dios, para que usted y yo nos perfeccionemos. La palabra del Señor no dice perfección de que usted y yo ya no vamos a pecar. La palabra perfección en el griego significa obedecer, pero obedecer de una manera voluntaria, ¿ok? Nadie te va a obligar, ni el Dios
ni el mismo Dios que es creador de nosotros nos obliga. De otra manera ya no fuera un Dios justo, ¿verdad? En Él hay justicia, nos dio la libre voluntad de escoger. Gloria al Señor por eso. Dice lo siguiente, voy a leer: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para, una vez más, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y me gusta mucho lo que dice en el versículo 13, hasta, a mí me gusta enseñarles a que sean, a que mediten en todas y cada una palabra, porque si ustedes dicen, oye Marco, pues hasta, ¿qué 5 palabras ahí? No, ese hasta está haciendo una pauta profunda, Si yo le digo a mi hermano Wilmer, vamos a hacer algo, le doy aquí, ¿verdad?, 3 kilos de carne, por favor saque su asadorcito, ¿verdad?, y los quiero ver bien frititos, bien asaditos, ¿ok? Hasta que estén bien completitos, entonces usted, ¿verdad?, me los saca y me los separa, ¿no? Que por cierto, pues, muy bien generosos, ¿va? A veces me han invitado a comer y los dejan hasta que se frían bien. A mí saben que me gustan bien frititos, ¿va? Bueno, ok, hasta, lo estoy haciendo pensar, tiene que cumplirse el propósito, si están entendiendo, ¿verdad? Sí, eso a mí me gusta. Hasta, y lo que viene me gusta más todavía, mis hermanos, hasta que 5 o 10 o 15, ¿cuántos dicen? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Acuérdense muy bien el principio que tomamos cuando inicié, ¿ok? E imitad la fe de las personas que te hablaron la palabra del Señor. Ahorita voy a abundar un poquito más allá. Hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo del Señor, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El jueves estaba yo enseñando una parte bíblica ahí en Efesios 4. ¿Cuántos saben que en Cristo Jesús se encuentra la plenitud de todo? Cuando digo plenitud, es una abundancia, mi hermano. Y vieran qué platillazo nos echamos cada jueves que venimos, mi hermano. Bueno, el que trae pues sus cubiertos y que trae su babero, el que trae hambre, ¿verdad? Porque muchas veces a lo mejor la gente, no, ya me eché 3 buffets allá afuera, Marco, ya no quiero. No nos engañemos, mi hermano, el hombre espiritual todos los días tiene hambre, todos los días. Hace 8 días, el miércoles les daba yo un principio. ¿A qué horas iban a traer el maná, el pueblo del Señor? ¿A qué horas salía a recoger el pueblo hebreo el maná? ¿A qué horas? ¿A las 8 de la noche? Por la mañana. ¿A qué horas tenemos que alimentarnos ustedes? ¿Hasta las 8 de la noche? ¿Y salían nomás de vez en cuando? Todos los días. No agarres de más porque se te va a pudrir. Yo platicaba con mi familia en la mañana. ¿Habrá alguien aquí que dirá, oye Marco, pues yo no asistí 3 o 4 domingos a la iglesia? Ah, no me digas. ¿Y qué quieres que glorifique yo a Dios junto contigo? Te voy a hacer una pregunta, hombre espiritual. Vete sin lonche 4 semanas a tu trabajo. Vete sin lonche, no lleves dinero porque no tienes necesidad. Ahí sí cambia el asunto. Hermanos, con una vez que se nos olvide el lonche, llegamos retorciéndonos a la casa. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Seamos sinceros, ¿sí o no? O nomás a mí me pasa. No, mis hermanos, yo cuando a veces llegaba yo a lugares, porque a veces a mí siempre me ha gustado, ¿verdad? Trabajar, definitivamente, no me echo flores. Pero si yo llegaba a trabajos, oiga, ¿me da trabajo, por favor? Claro que sí. ¿Cuándo puedes comenzar? De una vez, si quieren. Oh, sí, de una vez, ok. Lléname tu aplicación, por favor, ¿verdad? Y éntrale. Llegaba yo no preparado, no llevaba de noche. Y a la hora de descanso, a veces buscabas por ahí, no, pues son 15 minutos de descanso, no hay nada por aquí por donde comprar. Pues ni modo. Aquí a que chille la tripa un buen rato, pues ya que. ¿Sí o no? No nos engañemos, mi hermano. El hombre espiritual tiene que alimentarse todos los días. A mí no me venga con el cuento que usted nomás necesita escuchar palabra de Dios cada mes. No, definitivamente no, mi hermano. ¿O me equivoco, cristianos? ¿Verdad que no? No me equivoco, porque eso es lo que la Biblia nos enseñó desde un principio. Ok, entonces hay un fin. Hasta que todos lleguemos, no vamos a desmayar, tenemos que alcanzar el objetivo, todos vamos a llegar a la unidad de la fe. Y en sí, ¿ok? En sí, mis hermanos, si usted y yo empezamos a conocer más a Dios,
vamos a agradarle de una manera más plena, ¿ok? Más plena. Esa es nuestra, entre muchos, ¿verdad? Uno de nuestros distintivos como cristianos. Ok, voy a leerles esta misma parte que les acabo de leer en una versión diferente. Escuchen bien lo que dice la Biblia al día. Su propósito es que el pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás y para ayudar al cuerpo de Cristo a crecer. No nos podemos quedar enanitos, mi hermano. No nos podemos quedar enanitos, definitivamente. Eso médicamente hablando, que se quede enanito es considerado una enfermedad, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Es considerado anormal. Usted no puede ser cristiano anormal. ¿O la Biblia habla de un cristiano anormal? ¿Verdad que no? Pero se nos da, ¿verdad que sí? Sacar versículos fuera del contexto y me lo acomodo. Y claro que sí queda ahí, Marco Antonio. Si usted es un arquitecto para acomodar la palabra encima a su manera, yo no puedo hacer nada, mi hermano. Voy a hablar por usted mejor. Dice lo siguiente, ¿ok? Su propósito es que su pueblo esté perfectamente capacitado para servir a los demás, para ayudar al cuerpo de Cristo Jesús a crecer. De esta manera, ya capacitado fuerte, todos llegaremos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser una humanidad en plena madurez, tal como lo es Cristo. El pueblo de Dios tiene que ser definitivamente, mis hermanos, diferente. Usted y yo nos tenemos que distinguir como cristianos. Yo no le estoy diciendo, oye Marco, todos te van a aplaudir. No, yo no estoy diciendo eso, al contrario, muchos nos van a vituperar, bueno, ya nos dicen fanáticos de la Biblia, aleluyas, locos, nos dicen de todo, ¿no? Pero eso solamente está en la soberanía de Dios, mis hermanos. Así le plació a Dios, ¿no? Así le plació. No vamos a acabar con eso hasta que el Señor venga a cortar la cizaña de en medio del trigo, ¿verdad? ¿Cuántos tienen fruto? El trigo tiene fruto, ¿verdad que sí? La palabra del Señor nunca dice que nuestra labor, ahora sí que como ministros de la palabra, Él nunca dice hasta que usted y yo nos parezcamos a un payaso, hasta que usted y yo nos parezcamos al Piolín de la mañana o a Cepillín, ¿verdad que no? No, mis hermanos. Conocer a Dios, parecerse a Cristo, para que la iglesia también se asemeje más y más a Jesús y la gente crea que verdaderamente Dios mora en nuestros corazones. Sigo leyendo Hebreos, versículo 7, ¿okay? Capítulo 13. Dice la palabra del Señor. Segunda parte, ¿ok? Hebreos 13, versículo 7. Voy a leer la palabra después de que dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron. ¿Qué os hablaron, mi hermano? La palabra del Señor. Hoy hay muchísimos ministros que enseñan trucos, enseñan métodos, enseñan psicología, enseñan cómo vender productos Amway, pero nunca te descifran la palabra del Señor. Si saben que los productos Amway están despedazando a muchísimos cristianos. Es que el Señor te mandó a que tienes que ser próspero. No, es que el hombre de Dios tiene que ser de negocio. No, es que el hombre de Dios, mira, el hombre de Dios tiene que tener una cuenta bancaria grandísima. No me digas, pues entonces Pablo y Cristo Jesús pues no eran hombres de Dios, no tenían cuenta bancaria. Nomás andaba ahí el tesorero, que por cierto, ni fiel fue, el tesorero ahí con su morralito cargando el dinerito. Imagínense, no abrió una cuenta en el Wells Fargo de Jerusalén el Señor Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mis hermanos? Hombres que hablaron la palabra del Señor, no cómo hacer trucos, ¿eh? Porque hay mucho truqueo, ¿no? Ya lo hemos compartido, vamos a seguir considerando muchas de las epístolas. Hay gente que juega dados, juega trucos en las congregaciones. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo Jesús a Pedro? Ahora sí que como llamado al pastorado. San Juan 21, versículo 15. Pedro, ¿me amas? Enséñale trucos, enséñale a hacerse ricos a mi grey, ¿se le dijo? Apacienta a mis ovejas. Y el Señor Jesús no quedó conforme. Pedro, ¿me amas?
apacienta, una vez más, apacienta mis ovejas, cuídalas, dales de comer. Y hubo una tercera vez, ¿verdad que sí? Pedro, ¿me amas? Claro que Señor, pues tú lo sabes muy bien todo. ¿Qué fue lo que le dijo? Enséñales a hacer una cuenta bancaria grandísima. ¿Verdad que no? Aunque si usted la tiene, mi hermano, y Dios se la dio, gloria al Señor. No nos vamos a ir a un extremo. Hay mucha gente que verdaderamente es fiel a Dios, guarda los mandamientos, ama a su familia, ama al Señor, ama a la iglesia. Dios lo prospera, claro. Tenemos dos ejemplos rapidísimos. Abraham era un hombre riquísimo. Era un hombre riquísimo, bueno, así le placía a Dios. David, Salomón, fueron multimillonarios, por así decirlo, ¿sí o no? Y ellos no anduvieron explotando la iglesia. Dios los bendijo. Dios los bendijo. Abrir la mano, no para que los guardes, porque pues yo no he visto a un muerto que le echen los $150,000 en su caja. ¿Verdad que no? No, hay que abrir la mano, mis hermanos. Dios quiere que bendizcamos, para eso nos bendice. ¿Verdad que sí? No vayan ahí, solamente escuchen lo que le dijo Santiago. Santiago 3:13 dice lo siguiente: si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Una vez más me enfatizo la palabra demuestren, vivan, enseñen. Ok, le doy lectura una vez más al versículo 7, dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y luego dice, en la segunda parte dice: considerad cuál haya sido el resultado de ¿qué, mis hermanos? De su conducta. La palabra conducta, del hebreo anastrofe, significa la manera de vivir, significa el comportamiento según el griego anastrofe. Ahora, ¿saben mis hermanos que la manera de vivir, la manera que usted y yo nos manifestamos, tiene muchísimo más poder que cualquier predicación que el teólogo más reconocido o al teólogo que usted más admira pueda venir a lanzarnos aquí? Su diario vivir, mis hermanos, tiene muchísima más influencia. Nuestro comportamiento tiene más influencia que cualquier predicación que según tú y yo nos tocó el corazón. Porque muchas veces así decimos: no, es que esa serie Marco Antonio tuvo tremendísima y me tocó el corazón, y al ratito otra vez a terquedad. No, mis hermanos, el diario vivir, la conducta, el griego anastrofe, esa fue la palabra que utilizó el escritor de los Hebreos. Dice: compórtate como es digno. Sí saben mis hermanos que la gente allá afuera está cansada ya de escuchar Biblia, y bueno, Marco, es que no son espirituales. Ok, no te lo contradigo, no son espirituales, pero están cansadísimos de que todos llegan con San Juan 3:16, con Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, buscar el reino de Dios, a Mateo 6:33. Hermanos, están cansadísimos muchos de ellos en escuchar la Biblia. Yo no digo que no se la predícasela, pero que por encima de las cosas vaya mi comportamiento. Ellos quieren ver eso, mis amados. Ellos, muchos de ellos, ¿verdad? Ahora sí que están plagados de un supuesto cristianismo alrededor. Ellos quieren ver nuestra actitud, nuestro comportamiento, ¿verdad? Si yo les hago una pregunta: ¿qué es lo que te impacta? ¿Qué es lo que te admira de un pastor? No voy a mencionar nombres, solamente usted contestes ahí en su mente. ¿Qué es lo que te admira de ese pastor que usted ya pensó? Porque yo sé que ya cada quien se puso ahí un nombre. ¿Qué es lo que te admira de él? ¿Qué es lo que te impacta en sí? Yo los quiero hacer pensar, porque miren, si hablamos de Enoc, según el mismo Hebreos, ¿no? Vayan conmigo bien rápido, estamos ahí cerquita. Hebreos 11:5. Si hablamos de Enoc, dice la palabra del Señor: por la fe Enoc. ¿Por qué, mis hermanos? Por la fe. Una vez más, hay que meditar en la palabra. Por la fe, por la fe, por la fe. Y repítelo las veces que sean necesarias. Por la fe. Ok. Dice la palabra del Señor: por la fe fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, ¿qué tuvo este hombre, mis hermanos? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Les hago una pregunta, iglesia. ¿Qué es lo que te atrae en sí de Enoc? ¿Que fue transpuesto, que fue arrebatado o que obedeció a Dios? Yo te hago una pregunta, ¿qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que te impacta? Que obedeció a Dios, ¿verdad que sí? Hoy en las iglesias no se enfatiza eso. Hoy en las iglesias se enfatiza, no, es que lo arrebató, se lo llevó y no vio muerte. ¿Se dan cuenta cómo si empezamos, verdad, a poner principios bíblicos, verdad, en cada cosa con su cosa, entendemos mejor? Yo le hago una pregunta, ¿qué es lo que te impacta más de Noé? Que fue un diseñador tremendo y que hizo una tremenda arca. ¿Por qué te digo que es tremenda? Porque miren, si ustedes decimos, oye Marco, pues si de diseñadores a diseñadores de arca, pues a ver, pues ahí te va uno, el del Titanic. A ver, pues compáralo con Noé. Ah, bueno, ok, muy bien. Bueno, hablamos de tecnologías y de tiempos totalmente diferentes. Ok, pero mira, vamos a hacer una cosa, hombre espiritual. Vamos a dejar vamos a decirlo, el arte de diseñar. Pon la mirada en la vida del que construyó el Titanic y pon la mirada de la vida del que construyó el arca, para que la gente se salvara. ¿Qué les parece? ¿Se dan cuenta, mis amados, que tenemos que mirar el testimonio por sobre todas las cosas que hagamos? Bueno, no me malentiendan, Las obras van porque ya somos cristianos. Yo no vine a predicar para ser cristiano, sino porque ya soy cristiano, vine a predicar. Dos cosas diferentes. Ellos no hicieron para creer, sino que porque creyeron, hicieron. ¿Cuántos admiran al apóstol Pablo? Para muchos entendidos, el teólogo más grande de todos los tiempos, bíblicamente hablando. Porque miren, tremendos epístolas que escribió, ¿verdad? Casi la mayor parte del Nuevo Testamento. Ok, yo les hago una pregunta. ¿Qué es lo que te impacta de Pablo? Su revelación, sus viajes, sus logros como hombre. La Biblia dice que hablaba idiomas. Si saben, ¿verdad? Han leído que hablaba idiomas, ¿verdad que sí? La Biblia dice que tenía doble nacionalidad. Era mexicoamericano, Pablo, ¿cómo ven? No es cierto, estoy bromeando. Era hebreo y era romano, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Bueno, ok, lo estoy haciendo pensar porque hoy día ser ciudadano americano y mexicano o de X país, bueno, es una bendición tremenda, ¿sí o no? ¿Cuántos saben eso? No es una jactancia, es una bendición tremenda, ¿verdad que sí? Ok, ¿qué es lo que más te impacta de Pablo entonces? Su revelación, sus viajes, sus logros, los idiomas, la doble nacionalidad o la manera de vivir de Pablo, la manera de obedecer, su comportamiento. ¿Qué es lo que más te impacta? Su comportamiento, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Miren, mis hermanos, les voy a lanzar un, como dice el pastor Chuy Olivares, les voy a lanzar un buscapiés, ¿no? Para que despierten. Escuchen bien. ¿Por qué Salomón, a quien mucha sabiduría se le dio, Dios se la dio, a quien por mucha sabiduría se le admiraba, ¿por qué Salomón no aparece en Hebreos 11, en donde se titula Los hombres de la fe? ¿Por qué no? El hombre más sabio, mi hermano, el hombre más sabio de todos los hombres, vamos a decirlo, comunes, ¿no? ¿Por qué no aparece entre los hombres, entre los seres de la vida? ¿Alguien tendrá una respuesta? No lo hacemos definitivamente cuando hay predicación, ¿verdad? Lo hacemos mucho en el estudio bíblico, pero yo me atrevería a darle incluso hasta el micrófono. Si alguien quisiera decir, oye Marco, yo tengo una opinión por qué este hombre no aparece en los héroes de la fe. ¿Alguien pudiera decir algo? Aprovechen, porque están en Tuyu, dije el pastor Chuy Olivares. ¿Quién quiere salir en Tuyu? ¿Por qué el hombre más grande, por qué el hombre más sabio no aparece entre los héroes, entre la gente admirada? ¿Saben por qué, mis hermanos? No aparece entre los hombres de los héroes de la fe, porque decidió no obedecer a Dios. Porque en el momento que tú te revelas a Dios, dejaste de ser sabio.
Y hasta un Proverbios me salió, por cierto, un Proverbios nació, ¿no? El Proverbios 584,000. El fin de la sabiduría, porque el principio de la sabiduría todos lo saben. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová, obedecer a Jehová, sujetarse a Dios, amarlo, ¿okay? Es el principio de la sabiduría. Pero mi proverbio, ¿no? Mi proverbio es el siguiente: el fin de la sabiduría es decidir no obedecer a Dios. Ese es el fin de la sabiduría. Yo te hago una pregunta: ¿obedeces a Dios? Si no, déjame te digo que ahí finalizó, ahí finalizó la supuesta sabiduría. Salomón, después de que abrió su corazón, Dios se lo empezó a llenar, porque había humildad. Pero ¿cuántos saben que fue el producto de tanta admiración sus logros? El Señor le dijo, no mal recuerdo, Deuteronomios 17:17, no vas a tener más mujeres, las mujeres te van a desviar tu corazón. ¿Y qué hizo este hombre? Ahí va, era mexicano, le gustaban mucho las mujeres, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El fin de la sabiduría es decidir no obedecer a Dios. Alguien me decía por ahí: oye Marco, yo estoy tratando de lidiar con una persona bien ignorante. ¿Por qué es ignorante? No, es que no estudió y estoy tratando de lidiar con él. Le dije yo lo siguiente, bíblicamente hablando: no hay persona más ignorante que el que no obedece las Escrituras. Y no te lo digo Salomón ni el apóstol Pablo, te lo dice la Biblia. No hay hombre más terco, más necio, ¿okay? Más ignorante que el que decidió no obedecer las Escrituras. ¿Se equivoca la Biblia? ¿Verdad que no? Muchas veces decimos: oye Marco, pues mira, pues yo la verdad que no admiro casa de oración, porque pues es que no se llena, Marco. Es que, pues mira, yo admiro, ¿verdad?, que haya un paso de alabanza. Ustedes ya se dieron cuenta que no lo hay, ¿verdad? Estamos orando, ¿eh? Si usted se siente comprometido con el Señor, yo le animo, ¿no? Venga a hablar conmigo. Aquí está el lugarcito para que le cante a Dios. Ahí está la invitación. Para los que crean que tengan un llamado del Señor, vengan, se les dan las instrucciones. Y bueno, ya no me critiquen, mejor vengan y canten al Señor. ¿Sí o no? Ok, oye Marco, no, es que no, pues yo no, así yo no puedo admirarte, ¿cómo? No hay cosas. El Espíritu de Dios por ahí no se mueve, yo no te admiro. Que no se mueve, gracias a Dios que lo tenemos hasta un hilito, ¿no? Yeah, right, dicen en inglés, ¿no? Así dicen en mi pueblo, dicen los yeah, right, que hablamos en inglés en mi pueblo, por si no sabía nadie. Hermanos, ¿te has puesto a reflexionar en la vida íntegra que está llevando tu pastor? ¿Se han puesto a reflexionar? ¿Se han puesto a reflexionar en la genuina espiritualidad, en el respeto, en la responsabilidad, en que no andan fraudes, en chismes, en que se preocupa por predicar? ¿Se han puesto a pensar en eso? Yo les hago una pregunta. Amén. Escuchen bien, mis hermanos. Les voy a lanzar una invitación, ¿no? Cuando quieran obtener resultados de la conducta, hasta lo escribí para que no se me vayan. Cuando quieras obtener resultados de la conducta y la manera de vivir de tus ministros, busca opinión de gente espiritual, madura en el Señor, gente de buen testimonio, y ellos te darán una buena y excelente respuesta. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Lo voy a repetir: cuando quieras obtener resultados de la buena conducta o la conducta y la manera de vivir de tus ministros, se lo voy a repetir porque muchas veces vamos al Facebook o vamos con nuestra comadrita. Busquen opinión con gente espiritual, madura en el Señor, gente de buen testimonio, para que te den una buena respuesta, mi hermano. No, la Biblia dice lo siguiente, ¿verdad? 1 Timoteo 5:19, ustedes lo saben muy bien: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. La Biblia al día dice lo siguiente: no hagas caso a ninguna acusación contra un anciano, sino está respaldada de 2 o 3 testigos. Tú me dices: oye Marco, 3 testigos dice la Biblia. Ok, entonces voy a mandar a traer a Melchor, a Gaspar y a Baltasar, a los 3 mosqueteros, Marco, para que te echen tierra. Hermanos, pues tráiganlos, pues, ¿no? Tráiganlos. Tenemos que admirar a las personas, ¿no? Ya nos estamos dirigiéndose al final, por cómo viven
Acordaos de vuestros pastores, no el que te echó chistes, el que os habló la palabra del Señor, ¿verdad? Si usted fue observador, esta porción que estamos tratando hoy es del pasado. Es del pasado, es de las personas que ya en esa época ya no vivían, ¿ok? Dice lo siguiente, la tercera parte, si usted está conmigo ahí en Hebreos 13. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, y dice la última parte, que ahora sí que es el desenlace. Imitad, ¿qué, mis hermanos? Imitad su fe. Una vez más, a mí me dice claro, no imites cómo cante, no imites cómo predica, no imites cómo ministra, no imites cómo toca el piano. Si las alabanzas de X, ¿verdad?, de X siervo del Señor te transportan hasta el tercer cielo, bueno, ok, correcto. Pero el escritor a los Hebreos, mis hermanos, da una palabra bien enfática: imitad su fe. ¿Saben por qué? La palabra fe, del griego pistis, significa imita sus convicciones puramente genuinas. Eso es lo que debemos de imitar. Imita cómo vive, imita cómo se comporta, imita cómo, ¿verdad?, cómo le habla, cómo dirige, ¿verdad?, la iglesia en este caso. La convicción espiritual en los milagros. Yo les hago una pregunta: ¿por qué el escritor a los Hebreos no dice que imitemos logros, señales y prodigios? Eso hasta un satánico lo hace, mi hermano. ¿Estamos de acuerdo? Hasta un satánico lo hace, mis hermanos. ¿Sí o no? Todo, ¿verdad? Si usted se da la tarea de leer todos los principios bíblicos, todo fue por fe, mis hermanos. Por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, mis hermanos, por la fe Abraham, por la fe Sara, mis hermanos, dice la escritura, ¿no? Por la fe Moisés, por la fe Abraham. Ahí no dice por sus logros, ¿verdad que no? Por la fe, por las convicciones en lo espiritual, por su buena manera de vivir. Ahora, Marco, pero es que muchos de ellos se equivocaron. Yo también me equivoco. Pero sé pedir perdón y sigo santificando y consagrando mi vida al Señor. Que me equivoque, eso no es pretexto para que yo me aleje, mis hermanos. ¿Verdad que no? Claro que no. Pónganse de pie, por favor. 1 Timoteo 4, versículo 12. 1 Timoteo 4, versículo 12. Dice lo siguiente: 4:12, versículo 12 de la primera epístola a Timoteo 4, por favor. Dice la palabra del Señor lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Están ahí conmigo? Bueno, yo sé que saben mucha Biblia, ¿verdad? Pero no está de más mencionarlo. Este hombre, mis hermanos, estaba rodeado de gente que le sacaba muchísimos años. Según los estudiosos, estaba entre sus 35 y 39 años cuando Dios lo llamó a pastorear. Y hagan de cuenta, mi hermano, uno de 35 años acercándose para exhortar, para animar, para enseñarle a un anciano, mis hermanos, ya de 60 años, 65 años, imagínense. ¿Ustedes creen que es fácil? No, jovencito, ve a que te cambie tu mamá Pamper, por favor, a mí no vas a venir a enseñar. Si saben que hay gente que no está aquí porque me consideran en Pampers, ¿sí? Pero bueno, yo no me puse, mis hermanos, ¿no? Discúlpenme si uso Pamper, ¿verdad? Yo estoy haciendo mi trabajo. Pero hago lo que dice la Biblia, dice, entre tanto, versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud. Esto me gusta lo que sigue. Si no sé qué, mis hermanos, ejemplo de los creyentes en cómo hacernos ricos, en palabra, mis hermanos, y lo que sigue, que es lo que estamos tratando, es lo que tenemos que enfatizar, mis hermanos: en conducta, en cómo te comportas, en amor, en espíritu, en fe
Y en pureza, yo te hago una pregunta: ¿dónde aparecen los logros, las señales y los prodigios por sobre esto? ¿Verdad que no? Hay siervos, mis hermanos, verdaderamente fieles, dignos de imitar. Y en eso tenemos que meditar. Mira, muchas personas decimos: oye, Marco, es que yo ya no me quiero acercar a ninguna congregación porque me hirieron terrible los pastores. Ya no quiero saber absolutamente nada del caminar con Dios, porque mira, cada charlatán y lobo que he encontrado. Bueno, déjenme les digo, iglesia, que eso no va a terminar hasta que el Señor venga a tomar cuenta, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero por eso dice lo siguiente en la última, bueno, el versículo 8, que no tenemos ni que leerlo, dice la Biblia en Hebreos 13, versículo 8, que estudiamos abajito. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué es lo que nos enseña eso? De acuerdo al contexto, aquellos ya tuvieron su experiencia con Cristo, mis hermanos. Aquellos, los que ya están, ¿verdad?, delante del Señor hoy día. Ellos nutrieron a la grey, le predicaron la palabra, dieron su vida. Ya no tenemos tiempo para ir, ¿verdad? Pero hay versículos ahí en el mismo libro de los Hebreos. Cuando quieran, vayan al versículo 8. Ahí les va a decir cómo se comportaba y cómo vivía esta gente. Pero el mismo que respaldó esas guías espirituales, mis amados, es el mismo que te respalda hoy y que nos va a respaldar a nosotros. Tal vez muchas veces decimos: mira, es que creo que ya no tiene caso esto, definitivamente. Yo veo que el cristianismo cada día se despedaza y se deteriora más. El Señor te dice: el mismo que estuvo ministrando, el mismo que dirigió a Moisés, el mismo que le habló a Abraham, el mismo que respaldó a Daniel ahí en Babilonia, es el mismo que te está respaldando a ti hoy, mi hermano. Así es que dejen a las personas como se quieran dirigir. Eso no lo vamos a cambiar. Tal vez muchas personas dicen: oye, hermano, es que yo tenía hermanos, ¿verdad?, y no encontré apoyo en ellos. O sí encontré apoyo, ¿verdad?, y yo encontré un tremendo tutor, pero ya se murió, ¿y ahora qué hago? Pues yo te hago una pregunta, hermano. Si nuestros tutores, espiritualmente hablando, nuestras guías espirituales, el Señor decidiera irse, ¿a dónde nos iríamos tú y yo? Te hago una pregunta. ¿A dónde? Muchos se atreven a decir: no, es que ahí tenemos sus grabaciones. ¿Qué? Ahora sucede que por medio de grabaciones, no me digas. El escritor a los Hebreos nos anima diciendo: mira cómo vivía esta gente. Voltea atrás, pero para mirar su estilo de vida que tanto te impactó, e imita sus convicciones espirituales. Aquellos líderes fueron fieles. Ok. Antes de terminar, te voy a dejar aquí con un principio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Una vez más, ¿Jesucristo es el mismo, sí o no? Yo te hago una pregunta: ¿usted y yo somos los mismos? Y si dices: oye, Marco, sí, es que yo sigo siendo el mismo. ¿Cómo que sigue siendo el mismo? Pues sí, Cristo Jesús ya nos lavó los pecados, ya nos restauró. Cristo Jesús sigue siendo el mismo. ¿Y por qué yo sigo siendo el mismo? Que Dios tenga misericordia de nosotros, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, te damos la honra, la adoración. Señor, hay muchos principios que podemos obtener de tu palabra, Señor. Pero así, Padre glorioso, como tú le hablabas a tu pueblo, así como tú, Señor, ministrabas en medio de tu pueblo, así como tú respaldaste, Señor, a Abraham, así como tú respaldaste a David, que era un hombre que caminaba conforme a tu corazón, así como respaldaste a Moisés, a Josué, a Jeremías, a Samuel, a Daniel, a José en Egipto. Padre, sabemos, bendito Rey, que tú eres el mismo que nos está dirigiendo y respaldando hoy, el mismo que habita, Señor, en tu templo, porque tú lo has lavado con la sangre del Cordero. Y queremos ser, Padre glorioso, verdaderamente hombres
imitadores de la fe que hubo en aquellos, y por sobre todas las cosas mirar al varón perfecto que es Cristo Jesús. Padre, yo te pido por tu iglesia, te pido, Señor, que nos ayudes a santificarnos. Santifícanos en tu verdad, le dijo Cristo a sus discípulos, porque solamente tu palabra es verdad y en ella hallamos, Padre glorioso, la limpieza, porque caminamos y nos ensuciamos, hacemos cosas, miramos cosas, nos ensuciamos, tocamos cosas, nos ensuciamos, Señor. Padre, límpianos con tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús por tu iglesia, Padre. Ayúdanos a caminar siempre en obediencia. Si hay algo digno de imitar, glorioso Rey, en medio de tu pueblo, que sea el diario vivir, Señor, que sea la consagración, Señor, y que ya no sigamos siendo burla de muchos allá afuera, Señor, por nuestro mal testimonio, Señor. Tú eres el mismo, Señor, y yo ya no quiero ser el mismo. Tú no cambias, Padre glorioso, y solamente tú me puedes cambiar a través de tu palabra, Señor. Te damos gloria y te damos honra por esta palabra, Señor. Recibe la gloria, recibe la adoración y recibe un fuerte aplauso para el Señor, Señor. Para ti, Señor. Amén. Antes de que se vayan, hermanos,